lo peor que podemos hacer frente a esta situación es negar la realidad. Frente a una situación de conflicto tenemos dos alternativas, o la evasión o el activismo. La evasión es negar la realidad. No, no está pasando, está igual, es lo mismo, no, no es lo mismo. No, no hay conflicto, no, porque mis hijos se acomodan, porque emocionalmente esto no le ha significado, no neguemos la realidad, ¿no? El mundo no es el mismo, de a poco se va a ir regresando a lo cotidiano, no va a ser lo mismo, vieron que hablan de nuevas normalidades, porque es así. Luego de esta situación, la vuelta a la normalidad va a ser distinta que la normalidad de la que hablábamos en otros. Hay otros parámetros para moverse, para relacionarse, también de cuidado. Y la otra cuestión, justamente para no negar, es no dramatizar. Y ya vamos a ver el papel que tenemos como papá, como mamá con respecto a esto. Con respecto a la relación con los chicos, esto también va a poner en evidencia, va a poner sobre el tapete, digamos, las situaciones de emergencia, las situaciones más que nos ponen en crisis, no es que generan una situación nueva, sino que muestran la situación que a veces nosotros disfrazamos de alguna manera, compasamos de alguna manera, equilibramos de alguna manera, la ponen en evidencia, ¿no? En una situación de crisis nos surge lo mejor y lo peor. Es decir, muestra lo que somos. Entonces, hablar sobre esto sin dramatizar, les decía, pero además no asustarse con las reacciones emocionales de nuestros hijos. La posibilidad está en no asustarnos, ya después vamos a ver algunas estrategias. Tratar de escuchar, tratar de contener, permitir que los sentimientos sean expresados, aunque no me guste escucharlos en este momento, y aunque yo tenga mi cabeza, mi corazón lleno de un montón de preocupaciones y un montón de situaciones que tengo que resolver, y hoy se me complican muchísimo resolverlas, o no sé qué va a suceder con mi ámbito de trabajo, no sé qué va a suceder con mi realidad de todos los días, hay que tratar de escuchar, les decía, de contener, pero que expresen los sentimientos, que la palabra circule, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que hay una situación que ya pasó el rango de lo funcional y se vuelve disfuncional, todos tenemos miedo, pero hay un miedo funcional que es positivo, que ya vamos a hablar, y hay un miedo que es disfuncional. Por ejemplo, pánico, un ataque de pánico. Entonces, frente a eso, tengo que saber discernir lo que es funcional de lo que es disfuncional para ver en qué cosas yo ya llego hasta un punto y recurro a un profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que decodificar rápidamente dónde está, en qué línea estoy, ¿no? De lo funcional a lo disfuncional. No niego, el miedo está, ¿no? El miedo está, pero el miedo funcional o disfuncional. Hacerse a la idea que estamos viviendo este momento así como es, que no elegimos vivir, que no hubiéramos elegido vivir, no es una opción, que es un tiempo de mucha incertidumbre, y aceptar de base que no tenemos todas las respuestas. Para nuestra omnipotencia como adultos y para la omnipotencia adolescente, que nosotros reeditamos lo de la adolescencia en eso, es un problema para nosotros, ¿no? No tengo respuesta, no sé. Y eso decir no tengo respuesta y no sé, me pone en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad que a los adultos no nos gusta nada. No nos deja tranquilos. Entonces, tenemos que empezar a hacer ese proceso interno, pensando solamente en esto que estamos viviendo como realidad, antes de ir a lo emocional puramente, de que lo tengo que aceptar porque es la realidad misma, ¿no? Entonces, en esta realidad misma, ¿qué hago yo con eso? La clave está enfrente a esta realidad, ¿qué hago con eso? Y la propuesta de hoy, que a través de la Unión de Padres estamos compartiendo, es justamente esto de decir, bueno, a ver, che, ¿se puede hacer otra cosa? ¿Hay una alternativa de esto, que aparentemente es solamente un listado de desgracias? ¿Puede haber una gracia? ¿Puede haber un regalo? ¿Puede haber un don que yo puedo descubrir? Nosotros como personas de fe,
¿Hay una lectura, una metalectura más profunda que podemos hacer de la realidad? Nosotros como familia, desde el amor, ¿hay otra lectura que se puede hacer de esta realidad? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar un poquito. Voy a salir de la placa para poder verlos. Muy bien. Me parece un montón de ventanitas. Muy bien. ¿Cómo les pediría que en este momento podamos empezar a hacer el primer replanteo? Porque esto sí, ustedes saben que para que suceda algo, para que suceda un aprendizaje nuevo, para que suceda un momento enriquecedor, uno lo primero que tiene que hacer es declarar ignorancia. No sé todo. Necesito que me acompañen, necesito que me ayuden. Pero para que el aprendizaje se dé, también de estos momentos, en estos momentos uno tiene que hacer ver resonancias internas, pasarlo por el cuerpo a esto. Entonces nosotros planteamos así grandes rasgos hasta ahora en estos minutitos diciendo, bueno, esta es la realidad tal cual se planteó. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es cómo viví yo esa realidad. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parado desde el descontento, desde el enojo, desde la incertidumbre, desde el miedo, desde la ansiedad? ¿Saben la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Es que el miedo es una reacción emocional que tiene que ver el miedo con también cómo está conformado nuestro cerebro. Nosotros abonamos la teoría entre múltiples teorías sobre el cerebro humano en la división tripartita del cerebro, que hemos compartido en otros momentos con muchos de ustedes. Entonces, el cerebro reptil, que es lo primero que se formó en el cerebro, tiene dos reacciones, prender, apagar, ataca o huye. Ahí es donde nace el miedo, es decir, el miedo es medular para nosotros. ¿Está? El miedo es una reacción que tiene muy mala prensa. Nosotros decimos que todas las emociones generan energía. La única emoción que no genera energía es la tristeza. La tristeza en todas sus gamas. La decepción, el desencanto, no genera ninguna energía. No hay movimiento, no hay químico dando vuelta. Cuando en el miedo, aunque tenga mala prensa, como les decía, a veces le tenemos miedo al miedo, en el miedo se genera algo y uno puede aprovechar el miedo. Por ejemplo, el hecho de tener miedo me libera de exponerme a un peligro que esté más allá de mis fuerzas. El tener miedo también puede ser cuidarme yo y cuidar a los míos. Ese miedo funcional. El miedo disfuncional tiene que ver con la patología, es otra cosa. ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es la reacción emocional frente a un peligro real o posible. Puede ser real o puede ser posible. Puede ser que sea fruto de mi interpretación de la realidad o puede ser un hecho real. Tengo miedo de algo real, efectivamente real. En cambio, la ansiedad se nutre del miedo, pero es una reacción emocional a un miedo que nunca es real, porque nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de un instante. Es fruto absolutamente de nuestra interpretación. Nosotros decimos que la ansiedad es la enfermedad del futuro. Estamos anclados en algo que no sabemos si va a ser así como nosotros lo pensamos. Y la nostalgia es la enfermedad del pasado. Estamos anclados en algo que siempre nos parece que fue mejor. Entonces, entre ese pasado y ese futuro, la ansiedad se nutre de los fantasmas de nuestras interpretaciones. ¿Dónde crece, dónde se fortalece, de dónde sale esa ansiedad? De lo que yo consumo. La ansiedad crece de acuerdo a lo que yo consumo. Entonces ya vamos a hablar, detenernos en eso, y sobre todo en lo que significa con la familia, y ya para que habilitemos también el diálogo, pero, y si yo estoy haciendo todos los días el ranking de fallecimientos por COVID del mundo, y el consumo permanente mío tiene que ver con, a ver, cuál país tiene más muertes, quién va ganando en la cantidad de muertes, porque los medios de comunicación social se especializan en eso, venden muchísimo más eso, aunque muestren una realidad. También hay una realidad de muchísimos millones de personas que se curan.
¿no? Pero muestran, uno elige qué muestra. En los medios nunca, ninguna información tiene que ver con algo ingenuo, sino que hay una intención de mostrar. Entonces, si yo me nutro de eso, y evidentemente yo vivo en Río Cuarto, pero si me preguntás en serio, para mí vivo en Capital Federal. Vivo en el Gran Buenos Aires. No, pero vos estás en zona blanca, no hay ningún caso. Ponete el caso nuestro, de nuestra ciudad. No hay ningún caso. Sí, pero depende de lo que vos consumís. Entonces hay que ver qué es con qué yo me alimento, porque de acuerdo a lo que yo me alimento es lo que me hace ser. Es lo mismo que el alimento, más allá de que estamos más gorditos, más flaquitos, el alimento nos configura. Si vos te alimentás bien, vas a tener ciertos minerales que necesitas, etcétera, que necesitas para vivir. Vos te alimentás mal y te van a faltar. De acuerdo con lo que vos te alimentás, es la reacción. Ahora, ¿dónde está el tema? Y que acá donde nosotros nos sentimos familia y nos miramos como familia. Que de acuerdo a lo que yo me alimento, es mi decisión. Pero también es mi decisión con qué alimento a mis hijos. También es mi decisión. A mí me encanta ver, porque yo lo vivo personalmente, mi señora es supervisora de zona de escuela, está todo el día trabajando, está muchas horas, y bueno, entonces a veces no tiene tiempo para dedicarse a la cocina. Nos ha engordado todo estos días, pues se ha dedicado a la cocina muy rico, entonces nos está alimentando espectacular. Pero digo, a veces esto ha dado tiempo justamente para ver, che, lo que a veces no tengo tiempo, no tengo la oportunidad, bueno, hagamos una comida que sea más nutritiva para nuestros hijos. En lo simbólico pasa lo mismo. Le estoy dando comida chatarra, todo lo que va quedando de lo otro, las sobras de lo que me va dejando la información que yo en este momento estoy consumiendo, o te doy la mejor alimentación, ¿no? Entonces, en esto es importante que vayamos, por lo menos ir pensando, y por eso digo ir resonando, ¿no? Yo por ahí lo digo así rápidamente para que después podamos charlar un segundito, pero ir resonando, a ver, ¿qué me está diciendo esto a mí? ¿Qué dice esto a mi familia, a mi realidad de mi familia? No es lo mismo cuando tenés chicos chicos, a cuando tenés chicos adolescentes o jóvenes, más grandes. Yo tengo 3. El más grande está en la universidad y está teniendo clases normalmente en su horario de forma virtual. Pero tiene todas las clases y lo tiene de forma virtual. Entonces, bueno, por supuesto que costó esa adaptación, pero él tiene cierta regularidad, ¿no es cierto? No es lo mismo el otro, el del medio, que estaba transitando este año, iba a transitar en la escuela su 6º año del secundario. Con todo lo que implica socialmente eso también. No es lo mismo que está en 2º año de la facultad con el que está en 6º año del secundario. Y la más chica está en 2º año del secundario. Y si yo tuviera un hijo en edad de primario o en edad de preescolar, en nivel inicial, no es lo mismo. Entonces, cada familia también se configura de acuerdo a su realidad. ¿Ah? No es lo mismo cuando podamos tener el contacto y el cuidado de nuestros mayores a cuando no lo podemos hacer. Es distinto, es decir, por eso hay que hacer la resonancia interna para decir, bueno, a ver qué me dice esto a mí. Bueno, esto no es una idea de algo académico, de una conferencia, sino que realmente nos vaya quedando algunas cosas que vayamos rumiando y que, a ver, esto qué me hace sentido, no me hace sentido, qué me dice a mí, cómo lo estoy viviendo. No es de ninguna manera una receta, pero sí son cosas que hemos aprendido y que nos han enseñado la gente que sabe de esto. En algunas cosas que yo le estoy diciendo, son algunos acuerdos que se ha llegado a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, de cómo transitar esta etapa también como familia, y otras personas que han abordado este tema, y la reflexión personal.